noches y bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión. Bueno, una semana más en nuestra cita semanal a las 10 de la noche en la televisión de Cáceres, con mucha ilusión de acercarles esta semana tres protagonistas, tres invitados con un denominador común entre todos ellos, que es la cultura. El primero de ellos es un dramaturgo, un hombre que se dedica principalmente a hacer activismo en la cultura y sobre todo por y para los derechos humanos en la sociedad. Marce Solís se sienta esta noche en el plató de La Noche con Ángel para hablar del teatro y para hablar, entre otras muchas cosas, de la vida, de los refugiados y de muchas realidades en las que dedica su vida día a día para hacer de la sociedad un mundo mejor. Y después pues nos va a acompañar José Gómez. Él es un profesional de los medios de comunicación, cámara reportero, con un libro muy interesante que ha sacado, escrito en la época del confinamiento y la desescalada, recogiendo momentos que se quedarán para siempre grabados en nuestra memoria de una pandemia que hemos vivido y que todavía seguimos viviendo. Y con fotografías, con poesía, con muchos sentimientos. Nos va a hablar esta noche de ese proyecto, de ese libro, que yo creo que es algo que cualquier cacereño o cacereña debe tener en casa para siempre, en el recuerdo de lo que hemos vivido. Y después, pues siempre le dedicamos un poquito de tiempo a la música, ¿no? Y a la cultura. Y esta noche nos visita un cantante que ha sacado un nuevo single. Él es Sergio Cepeda, y aparte de hablarnos de su trayectoria y de compartir con nosotros muchas anécdotas y muchas experiencias, nos va a dar a conocer Lo que te conté, su último trabajo, un trabajo que estoy seguro que calará mucho en el público de la región. Bueno, os dejo el correo electrónico del programa, ese que estáis viendo ahora mismo en pantalla, sentircacerestv@gmail.com, para que os pongáis en contacto con nosotros, para que mandéis historias, para que mandéis sugerencias, para que vengáis al programa y demos a conocer vuestra asociación, vuestra fundación. Ya sabéis que nosotros siempre queremos darle el lugar que se merece al activismo, a la superación personal, a la cultura y a toda la sociedad en general. Porque este programa no lo hacemos nosotros venimos aquí a hacer lo que podemos. El programa lo hace la gente que viene de la ciudad de Cáceres, lo hacen todos los invitados que, gracias a ellos, tenemos programa y vienen cada semana. Pues dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí y vamos ya a escuchar la entrevista con Marce Solís. ¡Es España! Mi hermano me dijo que en España no, que están casi peor que nosotros. ¿Qué más da? No sabemos tocar. Yo a Ibiza y tú a Lampedusa, una representación que narra la historia de un grupo de nigerianos que huyen de la guerra, se pierden en el mar y en lugar de llegar al destino previsto, la isla italiana de Lampedusa, aparecen en casa de una excéntrica multimillonaria de Ibiza, y todo interpretado por una compañía formada por refugiados y migrantes acogidos en Cáceres. Tenía yo ganas ya de sentarme a hablar con una persona a la que llevo mucho tiempo siguiendo a través de las redes sociales, por su implicación en la cultura, en la región, y también por la defensa que hace en plaza de los derechos humanos. Activista de la cultura, activista de los derechos humanos, de la libertad, de la igualdad, y un dramaturgo extraordinario. Me siento esta noche, es un lujo para mí, y compartir con ustedes en este espacio en Sentir Cáceres Televisión con Marce Solís. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, y sobre todo con esa presentación que me acabas de hacer. Así da gusto empezar una entrevista, gracias. Estoy muy a gusto aquí. Bueno, en primer lugar te quiero dar las gracias, porque bueno, yo sé que tú tienes una agenda muy apretada, son muchos proyectos, algunos de ellos vamos a hablar a continuación. Y te pillo en un momento, Marce, en el que, bueno, recientemente ha terminado algo que ha tenido pues mucho éxito, ¿no? La muestra de las artes escénicas en la ciudad de Cáceres, un evento donde todo el sector de las artes escénicas de alguna forma, bueno, pues se reúne para compartir sus proyectos, para hacer promoción cultural, que eso es muy interesante, y haciendo un balance de eso, el resultado ha sido muy positivo, ¿no? Bueno, primero, el haberlo celebrado ya es un éxito, dadas las circunstancias. Nosotros no estamos a punto incluso de no celebrarlo como nos han celebrado muchos otros similares en el resto del país, pero nuestro esfuerzo desde el principio, desde la Asociación de Sectores Culturales, que se organizan, que yo soy el director artístico, era hacerlo físico.
Ha habido cosas virtuales, pero queríamos hacerlo físico, entre otras cosas para darle esperanza y ánimo al sector, que como tú sabes, junto con la hostelería probablemente ha sido el más perjudicado, el sector de la cultura. Se han suspendido, se han aplazado, en fin. Entonces, ya el hecho de celebrarlo, haberlo podido celebrar durante 3 días, el hecho de que hayan venido casi 200 programadores, distribuidores, productores de fuera, el hecho de que hayamos podido celebrar los 14 espectáculos íntegros sin ninguna paralización, eso ya ha sido un éxito. Ahora, la segunda parte, porque esta muestra es artística pero también es comercial, es un mercado, es para comprar y vender. De hecho, le damos mucha importancia para que el sector se pueda mover. Tenemos que ver ahora cuántas compañías se han comprado, cuántas propuestas se han aceptado, etc. Eso queda por verlo. Pero la primera parte, la que más me afecta a mí, la parte artística, la parte de haberla podido celebrar físicamente, creo que ha sido un éxito. Dadas las circunstancias, ahí hemos tenido menos propuestas, menos gente, los espacios han sido diferentes, hemos tenido que hacer muchas adaptaciones, cumplir muchos requisitos, pero lo hemos hecho. Y por eso ya estamos muy satisfechos. Y sobre todo el orgullo, ¿no?, de que en la ciudad de Cáceres se lleva a cabo un evento como este, ¿no? Decíamos antes, lo mencionabas, Marce, un sector que ha estado muy afectado por la pandemia, ¿no? Y que ha sido uno de los que más ha sufrido las consecuencias de todo esto, ¿no? ¿Hay grietas ahora mismo en el ámbito del teatro? Sí, sobre todo en las empresas. El teatro es ocio, es cultura, pero también es empresa, da de comer a muchísima gente. Y aquí en Extremadura tenemos bastantes empresas que vivían bien de ello, o por lo menos con dignidad. Ahora mismo, después de la suspensión de tantas obras de teatro, de tantos conciertos, lo están pasando mal. Y hay un sector que lo está pasando peor todavía, que son los técnicos también, sobre todo los que afectan a los festivales, conciertos, eso sí que se han suspendido casi todos. Entonces, sí que ha habido, lo que pasa es que el sector del teatro siempre está en crisis. Es decir, yo tengo eso de razón, siempre hablamos de crisis del teatro, con lo cual podríamos decir, aunque no es comparable, que estamos acostumbrados. Hemos pasado una crisis del 2008, ya estábamos superándola y de pronto nos llega esta. Pero bueno, creo que el sector del teatro es vocacional, por tanto, por muchos problemas que haya, la gente que se dedica al teatro sabe que esto no es un nido, no es un campo de rosas, es muy dificultoso vivir y tener una familia y una empresa de teatro, pero por eso precisamente porque es vocacional, la esperanza sigue y el esfuerzo, sobre todo, que se está haciendo un esfuerzo tremendo para continuar, para mantener a los trabajadores, para mantener las obras, para mantener la compañía. Aún así, es verdad que algunas empresas han tenido que cerrar. Tristemente, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que en Extremadura el teatro que se hace es un teatro bastante bueno, hay mucha inquietud, hay mucho interés. Y se recordará siempre la edición de esta muestra ibérica de artes escénicas por un acontecimiento que lo pudimos ver a través de las redes sociales, ¿no? Cómo se le comunicaba en ese momento, en un momento determinado, en medio de todo el transcurso de las jornadas, al sector que se había aprobado la ley para regular la actividad del sector de las artes escénicas, algo que el sector ya estaba aclamando durante mucho tiempo en la región, ¿no? Ha sido una felicísima casualidad que coincida en mitad de la muestra con la aprobación unánime, además, aunque el Partido Popular se ha abstenido, pero nadie ha votado en contra, y eso es muy importante. Una ley que se venía pidiendo desde hace muchísimos años, una ley que se ha trabajado mucho, todos los sectores, la producción, la parte artística, la parte técnica, los teatros públicos han trabajado para consensuarlo, que ha sido lo más complicado de todo, consensuar una ley que afecta a todo el sector. Y es verdad que durante la muestra, la directora de Marco Álvarez, que ha sido una de las que más ha luchado por esta ley, lo comunicó en el Gran Teatro y fue una gran alegría. Ya lo sabíamos, veníamos previendo efectivamente, porque nos hemos reunido, se ha reunido la gente del sector con los políticos del Parlamento para debatir, hemos cambiado algunas normas de la ley, pero sabíamos que, bueno, estábamos esperando a que se iba a aprobar, efectivamente, por fin se aprobó. Y es la primera ley que se aprueba en una comunidad autónoma en España, con lo que se supone, porque además seguramente va a ser referencia ahora para el resto de las comunidades. Porque estamos muy, muy contentos y muy esperanzados de que esa ley nos dé, como decía antes, dignidad sobre todo al sector y tranquilidad, que era importante. Sin lugar a dudas es importante, ¿no?, lo que dice. Esa es la primera ley de artes escénicas de toda España en la comunidad autónoma de Extremadura, la que se haya aprobado, Marce, porque ha habido unos antecedentes, ¿no? El sector naturalmente venía padeciendo unas circunstancias
y de ahí que se expresara, ¿no?, la necesidad de una ley como esta, ¿no? No lo han tenido fácil estos años. No. Había antecedentes porque muchos de la normativa que contempla la ley ya la aplicaba la propia consejería, porque aquí el teatro casi todo es público. Hay pocas empresas privadas, desgraciadamente, porque el teatro cuesta mantenerlo. Entonces, ya muchas de las normativas, como te decía, ya las mantenía la Consejería de Cultura, las diputaciones, los ayuntamientos. Lo que hemos hecho ahora con esta ley es meterlo todo en el mismo saco, unificarlo. Y eso nos da, como decía, garantía, regulariza el sector, que estaba sin regularizar, que era muy importante, y ahora ya por cualquier fleco que exista ahora, ya tenemos que recurrir a la ley. La ley es lo que manda, lo que ordena institucionalmente, por tanto tenemos ahí donde agarrarnos cuando hay un problema. Por eso ha sido muy importante la aprobación. Un paso importante, que además, algo que ha hecho historia en esta edición de la muestra ibérica de artes escénicas. He leído, te sigo en redes sociales, leo tus artículos, y palabras tuyas son estas que dicen: al teatro no le queda otra que buscar grietas por donde colarse para seguir trabajando en un mundo envuelto en una pandemia. Y es curioso porque había profesionales que durante todo ese periodo de confinamiento, cuando los artistas de manera mucho que yo altruista nos ofrecían alguna pieza musical o alguna escena teatral y demás por streaming, por internet y demás, algunos decían: hay que aplaudir este nuevo canal de la digitalización del teatro porque lo exige ya la sociedad, lo exigen las circunstancias. Otros decían: esto no es teatro porque no es magia, el estar dentro de lo que es el teatro en sí mismo y sentir la emoción y compartirla, ¿no?, entre el actor y el público. Pero tú, sin embargo, sí has sido siempre muy defensor de esa nueva forma de ofrecérselo al público cuando las circunstancias lo requieren, ¿no? Sí, no podemos ir en contra de los avances tecnológicos, porque el teatro es un arte muy antiguo, una disciplina artística muy antigua, y permanece, pero permanece también porque no ha sido ajeno a los avances, a las medidas nuevas. Internet está ahí. Es verdad que la pandemia nos ha obligado a replantearnos todo esto, pero ya antes de la pandemia yo defendía también el teatro como arte en la red, como arte. Es verdad que es diferente, y tienen razón lo que dicen, que es magia, que ver a un actor en directo, sentirle llorar, ver cómo se hace la escena, eso no tiene precio, eso no se puede comparar con nada. Pero bueno, no podemos hacer ajenos a lo digital, y hemos comprobado además con una serie magnífica que ha habido en HBO de teatro, cómo se ha combinado el teatro con cámara, que parecía que estábamos en el escenario. Por tanto, hay que seguir investigando. Yo lo que le digo a mucha gente, que tengo muchos compañeros que están en contra, es que lo piensen. Cuando el cine pasó a la televisión también se decía lo mismo, pero ahí está el cine. Cuando se inventó la radio también, todo eso, siempre ha habido miedo a dar un paso adelante. Pero nosotros, precisamente, que somos más atrevidos, la gente del teatro, no tenemos que tener miedo. Eso no va a cerrar los teatros van a seguir, por supuesto, pero hay que agarrarse a lo que hay. Y la digitalización, internet está ahí, por tanto no podemos ser ajenos. Y sobre todo, los nuevos públicos, la gente más joven, lo único que ve ahora es internet. Si vas al teatro, gente mayor sobre todo, pues no tenemos que ir donde está la gente joven también para recuperar ese público que hemos perdido. Y donde está ese público ahora mismo es internet sobre todo. Una forma de adaptarse a las circunstancias y de capturar también un nuevo público, ¿no? Que los jóvenes de nuevo vuelvan a despertar el interés por ver obras de teatro. Pero el otro día lo pensaba, Marce, y decía, quizá no solamente la pandemia le exige al sector de las artes escénicas abrirse a nuevos caminos, sino también ser más originales, ¿no? Porque ya estamos muy acostumbrados, la gente que va al teatro, a ver distintas versiones de los clásicos y de los dramaturgos y poetas de toda la vida, que lo hacen maravillosamente bien, por cierto, pero también hay que aprovechar, ¿no?, estas épocas donde el mundo vive una situación convulsa, donde hay muchas cuestiones existencialistas, donde de pronto viene una crisis, pero al mismo tiempo nace la esperanza, ¿no?, por avanzar para adelante. Hay que abrirse también a la originalidad, a crear nuevos libretos, a abrir nuevas temáticas en el teatro, porque al fin y al cabo el teatro es la vida. Sí, sobre todo, tienes toda la razón, los clásicos son los clásicos, van a estar ahí, lo bueno de los clásicos que se pueden revisar, se pueden reactualizar, y los clásicos como Shakespeare, por ejemplo, va a estar ahí porque es un maestro, o cualquier Lope, o cualquier dramaturgo español. Pero hay que buscar también, como tú dices, nuevos lenguajes, propuestas originales. Ahora mismo está, por ejemplo, muy de moda, por supuesto, para bien, lo que llaman teatro documento. Lo vimos hace poco en el Gran Teatro con la obra Prostitución, ¿no? Yo, de hecho,
La última obra, que luego hablaremos de ella, es teatro documento. A partir de testimonios reales, de prensa, pues se hace una obra de teatro, basado en hechos reales, en testimonios. Y realmente está trayendo mucha gente, el tema de la manada, el tema de Bárcenas, todo eso se va al teatro. Y por ahí hay que investigar. Luego el lenguaje, y como tú dices, ser original es lo que más cuesta también, es muy difícil ser original, aunque no todo está inventado, pero hay que formarse mucho. Pero la gente, es verdad, que el público tradicional del teatro busca lo clásico, busca la comedia, busca el humor. Pero el nuevo público, el que tenemos que conquistar, busca esos otros lenguajes y esos otros temas a los que hay que agarrarse y, sobre todo, bueno, trabajar mucho, porque la originalidad lo que tiene es que hay que trabajarlo mucho para ser original. Claro. Y luego también otro reto que tiene por delante, yo creo, el sector del teatro en la región es precisamente pisar fuerte, pisar de lleno en el ámbito rural, que lo está haciendo, por supuesto que sí, pero me pareció muy curioso algún comentario que te he leído en las redes sociales, donde decías que precisamente Extremadura, que es una región con un carácter rural inmenso, ¿no? por nuestras cuestiones demográficas y geográficas, aunar el teatro con el turismo podría ser perfectamente una fórmula extraordinaria para potenciar el turismo local, porque claro, como ahora no es tan fácil que vengan de otras regiones a visitarnos por todo esto de las medidas, ¿no?, que se están tomando por la pandemia, si bien es cierto que podríamos potenciar el turismo local, ¿no? Y el teatro podría ser perfectamente un gancho para que la gente pudiera disfrutar de una comarca, de una mancomunidad, de una localidad, y al mismo tiempo engancharse, ¿no?, con una bomba. Y se está haciendo ya, y ojalá más por lo hagan. Por ejemplo, el alcalde de Zalamea tiene un éxito de turistas increíble. Lo bueno del teatro popular o el teatro en la calle, como aquí el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que se hace en la calle, es que va más gente que al teatro, porque tiene un componente social también. O sea, cuando haces teatro en la calle, el Teatro de Mérida, por ejemplo, la cantidad de gente que va al Festival de Mérida no va luego el resto del año ningún día al teatro, pero al hacer los festivales, pues lo mismo el teatro en los pueblos. El alcalde de Zalamea, los judíos de Herbás, por ejemplo, que es una propuesta de atraer a muchos turistas. Hay que combinar eso, pero hay que hacerlo con rigor. Ha habido muchos años que cualquiera podía hacerlo, y eso pierde luego la autenticidad. Hay que hacerlo con profesionales, con un director profesional, con un otro profesional. Los actores se pueden formar, y ojalá sean todos de la propia población, pero detrás, la parte de arriba, la parte de dramaturgia, la parte de escribir, tiene que hacer un profesional para que sea creíble, aceptable y atractivo. Si alguien va al teatro y no le gusta, no da la segunda oportunidad, ya no vuelve. Me ha aburrido mucho, no me ha gustado, no me lo he creído, que es lo que se puede decir en teatro, no me lo he creído. Por tanto, hay que combinar esa propuesta que tú dices, turismo y cultura, turismo y teatro, pero hacerlo con calidad, no cualquier cosa vale. Y últimamente la verdad es que están haciendo cosas de mucha calidad, gracias a que los profesionales que se dedicaban a escribir teatro normal se han implicado en ese teatro popular que se hace ahora mismo en los pueblos, como el que te he dicho de Zalamea o de Herbás o de otros muchos pueblos. Bueno, otra de las caras que tiene Marcel Solís, nuestro invitado de esta noche, pues es su labor como activista de los derechos humanos, ¿no? Muy ligada también, por cierto, al teatro, como nos has dicho, ese teatro documental que te ha servido un poco pues, para concienciar a la sociedad de la realidad de tantos refugiados y de tantas personas que tienen una vida durísima y que luchan cada día por sus derechos, por su integridad, que no lo tienen nada fácil y que gracias a obras como la que acabas de hacer y la nueva que estás ya trabajando en ella, pues es una forma de hacer eso, ¿no? De visibilizar, como yo digo muchas veces, visibilizar esas realidades. Sí, el tema de los refugiados me ha preocupado siempre. Me ha parecido una de las mayores injusticias. Cuando uno huye de un país, o sea, si nosotros hicimos una guerra también, hemos huido cuando teníamos hambre en la migración a Alemania, hemos tenido que huir y no ha pasado nada, necesitábamos. Pues imagínate si no solamente es por razones económicas, es por razones de guerra. Si tienes hijos y están explotando bombas a tu lado, ¿qué vas a hacer? ¿Huir? Eso hay que entenderlo, por eso parece injusto. Yo lo que he hecho desde la plataforma, y además fue anecdótico, porque en la plataforma había un compañero que había sido profesor de gimnasia jubilado, hizo un equipo de fútbol con mucho éxito, de hecho estuvieron a punto de ganar una liga en la universidad. Y yo pensé, ¿qué puedo hacer yo desde mi sector? Pues me reuní un día a ver el fútbol, que no soy muy aficionado al fútbol, y se lo comenté, que si querían hacer teatro. Pues se reunieron y hicimos la primera obra de teatro, que fue de humor, que nunca habían hecho teatro. Hacer teatro con refugiados tiene muchos problemas. El idioma, el primero. Sobre todo si haces teatro de humor, hay ironía y no la entienden. Luego que nunca han hecho teatro, la mayoría no han hecho teatro nunca. Luego enfrentarse a un público, que no es fácil, pero sin embargo les ha venido muy bien. Han perfeccionado el español,
han establecido mayores relaciones sociales. Y luego también incluso han cobrado dinero. También, muchas veces podían cobrar dinero, no siempre. Por lo cual el teatro les ha servido mucho. Ahora la segunda obra, la primera era un poco más amateur, eran 7 actores africanos. No habían hecho teatro, era de humor, era microteatro, duraba 20 minutos, pero muy bien, hemos estado 2 años sin parar. Ahora ya he dado un paso más adelante. He cogido a 2 actores, también refugiados, uno ruso y uno africano, uno blanco y uno negro, uno de occidental y otro del tercer mundo, para hacer una obra sobre los refugiados LGTBI, los que son perseguidos además por amar a alguien de su mismo sexo. Me parece también una injusticia tremenda. En el caso de los actores, también precisamente por eso, porque son refugiados LGTBI, de Rusia la amenaza de muerte, y en el caso del africano, pues la propia familia fue el que la acusó, ¿no? Que es la realidad de África. Con esos mimbres empezaron una documentación sobre la realidad de los refugiados LGTBI y tienen muchísimos problemas, tienen 2 problemas. Primero ser refugiado y luego ser gay. Y ya te digo, si el africano es negro, ya ni te cuento, ¿no? Y luego tiene un problema entre ellos mismos. La sociedad africana en este aspecto no es nada tolerante. Cuando un refugiado LGTBI está en un campo de refugiados, sufre discriminación, sufre rechazo. Ya de por sí que tiene problemas por ser refugiado, encima por ser homosexual, por ser lesbiana. Y luego hay otro problema también, que es que trata sobre todo la obra. En los juicios que hay para obtenerte el asilo, desgraciadamente, las autoridades que están ahí, lo que intentan no es saber el problema que has tenido, sino saber si eres gay. ¿Cómo demuestras que eres gay? Porque eres lesbiana. Muy difícil. Y a partir de esa problemática y de datos de ONG, de datos de la ONU, de datos internacionales, he confeccionado una obra que creo que ha salido bien con 2 actores, uno de ellos por suerte ya se había todo el teatro, porque está estudiando en la escuela de teatro de aquí, el ruso, el otro era profesor, por lo cual sabía también de teatro en África, y estamos ensayando una obra profesional, que espero que estrenemos en enero. Ahora hemos hecho un crowdfunding para sacar dinero para poder estrenar la obra, y la verdad que la gente está respondiendo muy bien. Pero creo que el teatro, la cultura, es una herramienta magnífica para luchar contra las injusticias. Yo la utilizo mucho. Claro, el teatro como función social. Efectivamente, para transmitir valores sobre todo, y denuncias. Lo que hace el teatro es un reflejo de la realidad. Poner un espejo y el espectador se ve. En este caso vamos a poner delante de los espectadores lo que pasa detrás de refugiados que huyen por su condición sexual, que es muy duro. Lo que tienen que sufrir, lo que tienen que pasar y lo que tienen que demostrar. Porque muchos juicios lo que le piden es que demuestre que es gay. ¿Cómo va a demostrar un chico de Ghana, por ejemplo, como es el actor este de Senegal, como es otro? ¿Qué papeles puede demostrar? Eso no se puede demostrar. Si ha salido huyendo, no se puede demostrar. Y eso es lo más duro de los refugiados LGTBI. Y eso es lo que trato en mi nueva obra de teatro que estamos ahora ensayando. Claro, yo abogo, por ejemplo, porque el teatro tenga un papel mucho más fuerte, más de peso en el currículum, en la educación. Ahora mismo, recientemente, pues se ha aprobado una nueva ley en educación que habrá que ver cómo funciona cuando ya lleve unos años puesta en práctica. Y sin embargo sigo viendo que entre las muchas modificaciones que hay entre una ley y otra en el sector educativo, todavía no acabo yo de ver que el teatro tenga el peso que realmente tiene que tener, pese a que tiene un carácter intercurricular muy importante, un carácter bueno, pues que verdaderamente con una función social poderosísima, pero todavía yo creo que se puede hacer mucho más por el teatro desde la escuela y despertar en los niños el interés por el teatro. La ley de las artes escénicas es un aspecto importante presente en el tema de la educación. La necesidad de que el teatro esté presente en todos los procesos educativos, desde pequeño hasta la universidad. Hay escuelas de teatro, como la que aquí tenemos una más profesional, pero lo que queremos es que también en la escuela, en el colegio, en el centro de enseñanza, el instituto, la asignatura, no de teatro, pero que se contemple el teatro como una opción cultural muy importante y que ayuda mucho también. Hacer teatro a los niños que son más tímidos, a los que tienen problemas de relaciones, ayuda muchísimo. De hecho, se utiliza como pedagogía muchas veces. Bueno, hacer teatro es no solo hacer cultura, sino también hacer terapia y hacer sociedad, como en tu caso, con estas obras tan maravillosas. Pues ha sido un verdadero placer, Marce, haber compartido contigo este ratito en Sentir Cáceres Televisión. Estaremos muy pendientes del estreno de esa obra para compartirlo con el público de Cáceres. Mucha suerte, muchas gracias. Yo creo que hay que darte las gracias por tu dedicación, por tu labor en el sector del teatro, en el ámbito cultural y por todo lo que haces por esa gente que necesita tantísima ayuda y visibilizar sus realidades, que no lo tienen nada fácil. Y en estos tiempos de pandemia, pues como que se les ha ido complicando un poco más las cosas.
Recuerdo una entrevista que hicimos hace unos meses a David Holguín, cuando hicimos unas entrevistas después de la fase de la desescalada, y hablábamos precisamente de cómo había resurgido, no sabemos por qué motivo, en ese caos de la pandemia a nivel mundial, pues una manera de pensar que acrecentaba, ¿no? El odio al prójimo y fomentaba la xenofobia y la discriminación y el racismo, gracias a gente como tú y mucha gente que trabaja a favor de la diversidad del ser humano y de la defensa. Una cosa importante sobre lo que estás diciendo, durante la pandemia, quien ha hecho los peores trabajos en el campo, quien ha cuidado a la gente mayor han sido los inmigrantes. Nadie quería. Ellos han cumplido una labor importantísima que nadie quería cumplir. Ir al campo y asistir a nuestros mayores, cuidarlos en casa. La mayor parte de la gente que está atendiendo a esta gente son inmigrantes, son refugiados. Y luego encima no tienen papeles, lo han hecho encima sin papeles. Por lo cual, si son esenciales, también deben ser oficiales y darles los papeles, que es lo que estamos reivindicando de las plataformas, que tengan los papeles. Ellos no van a quitarnos nada, si al revés, nos están dando. Gracias a lo que pagan de seguridad social, no tienen hijos, estamos aumentando aquí y eso es importante. Pero eso parece que la sociedad, efectivamente, cuando hay problemas, no lo tiene en cuenta, como tú decías con la entrevista de David. Se olvida, incluso los culpables, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego desgraciadamente no hay que obviar que tenemos partidos xenófobos ahora que nunca había estado la extrema derecha aquí en España y ahora mismo tenemos la extrema derecha con cantidad de bulos, mentiras y siempre culpando a los más débiles, que en este caso son los refugiados, los inmigrantes. Y hacen una labor muy importante. Pues muchísimas gracias a ti, de verdad. Y mucha suerte. Muchas gracias. Como les decía al principio del programa, hoy me estoy dando yo un capricho para ustedes, para el público de Sentir Cáceres Televisión y haciendo este espacio, ¿no?, que tengo la suerte de hacer y que yo siempre he dicho que es como una ventana a la vida, una ventana al mundo, ¿no?, que simplemente el hecho de hacerlo ya te permite de algún modo pues ver la realidad, ¿no?, y ver la sociedad y tener un contacto bastante directo con ella. Gracias principalmente a toda la gente que viene aquí, se sienta, nos comparte sus proyectos, nos comparte sus ideas. Y hace tiempo yo tenía ya ganas de sentarme a hablar con una persona que ha escrito este libro del que vamos a hablar esta noche, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que cualquier medio de comunicación local tiene un compromiso con la ciudadanía cacereña, en nuestro caso el de visibilizar y ponerle voz a todas aquellas personas que tienen una iniciativa cultural, ¿no?, o que tienen una propuesta que suma a la ciudad de Cáceres y que suma a nuestra sociedad y que suma a nuestra cultura. Y en este caso es el trabajo de un profesional de los medios de comunicación, de una cámara de televisión, un reportero, que ha hecho un libro maravilloso, que me ha demostrado a mí mismo, leyéndolo, hace muy poco terminé de leérmelo, que no se necesita pues demasiadas figuras poéticas para hacer poesía, tampoco se necesita articular demasiado el lenguaje y hacerlo de una forma verdaderamente magistral, ¿no?, como los grandes clásicos, los grandes poetas de toda la vida, sino que muchas veces la honestidad y la verdad hace que uno se emocione, y yo realmente me emocioné leyendo este libro, porque encierra la verdad de la pandemia, del confinamiento, de la desescalada en nuestra ciudad, y porque los protagonistas son los mismos cacereños y cacereñas que la vivimos. Me siento esta noche para hablar de y otras muchas cosas con José Gómez. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, te has pasado un poco con tus palabras, o sea, no es para tanto, pero bueno.
desde mi humilde aportación he hecho lo que he podido. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo creo que has materializado un proyecto, una iniciativa que tú tenías muchas ganas ya de hacer, ¿no? Que era aunar la fotografía con la poesía, y que se ha hecho realidad en un libro que tú ni siquiera pensabas que iba a ser un libro, porque en principio todo esto de hacer fotografías de distintos momentos del confinamiento y la desescalada iban, según tú, para una posible exposición fotográfica, ¿no? Sí, yo me siento muy bien con la fotografía, me considero un poco fotógrafo y mi obsesión era contar lo que yo veía cada día. Cuando salíamos a la calle, cuando llegábamos al trabajo, cuando no había nada en la calle, cuando todo era un poco gris, todo era un poco frío, yo lo quería contar eso y se lo quería contar, lo iba contando en redes sociales y lo quería contar cada día, y mi obsesión era dejarlo para que dentro de muchos años no se nos olvidara, porque hay muchos detalles ahí que hoy me decía una compañera, dice, es que lo leí y me acordaba de muchas cosas que ya se me habían olvidado. Es que enseguida tenemos una memoria inmediata y olvidamos lo que ha pasado hace 4 meses. Uh-huh. Entonces mi obsesión era dejarlo para que lo pudiéramos recordar siempre. Uh-huh. Por eso este libro es un libro que yo recomiendo que tengamos todos en casa, ¿no? Todo el que sienta amor por su ciudad y se sienta cacereña y cacereño de verdad, debe tener este libro como un recuerdo, ¿no?, de lo vivido, porque no se trata de recordar lo malo, también se trata de recordar las cosas buenas que esta pandemia ha hecho que crezcan, ¿no?, en muchas personas, en muchos ciudadanos. Aquí ustedes se van a encontrar con pasajes donde van a ver mucha humanidad, porque es verdad que la gente ha desprendido humanidad, ¿no? Totalmente. La gente, todo el mundo decía vamos a salir mejores, y hay mucha gente que ha salido muchísimo mejor. Es decir, siempre muchas veces comentamos que sí, que hay gente que bueno, vale, pero el que ha salido bien ha salido muchísimo mejor. O sea, ahí hay muchísima humanidad, hay muchísimos homenajes a gente que desgraciadamente nos ha dejado. Hay mucho corazón y hay mucho sentimiento de lo que se vivió, de lo que vivimos todos, desde las casas, en las calles, transportistas, fuerzas de seguridad, todo un poco, o sea, toda la sociedad. Cada uno tenemos nuestra historia y bueno, esa es la mía. Un trabajo esencial, los cámaras de televisión, que habéis capturado los momentos sí, más difíciles de la pandemia, estando a pie de calle, jugando en muchos casos la propia vida, porque es así. Bueno, los que se la jugaban eran los sanitarios. Nosotros estábamos ahí para contarlo y bueno, mi madre me llamaba, ¿dónde has estado hoy? En Arroyo. ¿Dónde has estado hoy? En Alcuéscar, en el peor momento. ¿Dónde has estado hoy? En Garrovillas, que hay mucho COVID. Entonces ella era la que se preocupaba, nosotros lo vivíamos de calle a calle, teníamos que contarlo y ese era nuestro afán, seguir contando y seguir trabajando. He leído en alguna entrevista que has dado y comentarios que has publicado en tus redes sociales, el hecho de entregarte al trabajo con la vocación con la que tú lo haces, no te permitía ni un segundo sentir miedo. Simplemente ibas a hacerlo lo mejor que podías, pero sí es cierto que angustia de un día para otro pensar, mañana otra vez nos vamos a encontrar con esa realidad, ¿no? Claro, o sea, era salir a la calle y no saber lo que te ibas a encontrar y había días por la mañana que entrabas a las 9 en el turno y te decían, vete corriendo al San Pedro de Alcántara que hay 11 fallecidos hoy, y llegabas a la puerta del San Pedro de Alcántara con un silencio que es que te hacía daño en los oídos del silencio tan fuerte que había, y la calle sola, vacía, que olía como una cosa inexplicable, yo no sé, pero yo me quedo con el olor de las calles vacías y el ruido de nada, que era, decía, joder, ¿qué está pasando? O sea, estábamos todos tan extraños, era tan difícil, pero sí, muchas veces ibas y decías, qué raro que no nos pase, o sea, estamos con gente en hospitales, en residencia y nosotros nos estamos librando, no sé, era como si estuviéramos protegidos por una especie de burbuja especial o alguien nos había puesto la mano para seguir contándolo y para seguir haciéndolo, eso sí, lo mejor que podía. Mis compañeros, yo, o sea, en algún momento había gente que se tenía que aislar porque había estado cerca de casos, lo hemos vivido cerca, incluso ha habido compañeros contagiados, pero ahí hemos estado y como decimos muchas veces, lo podemos seguir contando y lo podemos seguir contando sobre todo por los que no lo pueden ver ya y lo que no lo hemos podido seguir contando. Es nuestra manera de homenaje, ¿no? De homenaje hacia ellos. Una forma de rendir homenaje a los que han padecido la enfermedad, a los que se han ido, ¿no? Sí. Y sobre todo hecho con mucho sentimiento, ¿no? Porque
A ti, por ejemplo, escribir poesía ha sido algo que te ha despertado siempre muchísima curiosidad, ¿no? Te ha gustado verter pensamientos, sentimientos en tu estilo, pero bueno, de algún modo compartirlos con los lectores era un reto para ti, ¿no? Compartirlo con los lectores, escribirlo, publicarlo es como desnudarte en medio de la plaza, o sea, es decir, aquí estoy yo y es lo que yo hago o lo que yo puedo hacer y tal. Yo siempre, desde hace casi 10 años voy escribiendo un blog, lo voy soltando ahí, hay gente que, bueno, que me va leyendo, hay pues, familiares y amigos que les gusta y tal, y esto era ya palabras mayores, porque esto ya es publicarte y decir, aquí estoy yo y esto es lo que hago. Entonces, no sé si son poesías. Luis Antonio de Villena decía que es que hay gente que escribe poesía, que son poetas y que ganan premios, y hay otros que tenemos noches sin dormir. Estos son noches sin dormir, es decir, bueno, es escribir con el corazón y también terapia. Yo necesitaba escribir y necesitaba contar porque todos hemos pasado tanta angustia y tantos malos momentos que era difícil contárselo a alguien, incluso a los más cercanos, porque es que, claro, les producías un daño y un agobio que es que no era normal para sacártelo tú poner a otra persona en un mal momento. Entonces yo decidí escribirlo, lo escribía, lo dejaba y luego al final lo saqué, porque bueno, esto era una exposición, como decías antes, y al final se convirtió en un libro. En un libro con mucha empatía, ¿no? Porque yo que lo he leído, igual que mucha gente que ya lo ha leído, que lo hemos comentado entre nosotros, ¿no? Te ves muy reflejado aquí. En tantos meses, ¿quién no ha podido, bueno, quién ha hecho los años y no lo ha podido celebrar, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que te ocurrió a ti. Claro, me ocurrió a mí. O la añoranza de poder visitar a tus padres y no poderlo hacer por el hecho de protegerlos y de privarte de muchas cosas, de vivir con ellos por miedo a que se produzca un contagio, ¿no? En fin, hay muchas cosas y muy humanas que están aquí reflejadas y que cuando uno lo lee verdaderamente se identifica, ¿no? Y en ese sentido toca mucho la fibra sensible del lector. Sí, dicen, también otras personas dicen que es triste, pero bueno, simplemente está escrito con el corazón. Son versos soltados, sin pensarlo, con sentimiento, y bueno, esa era mi idea, plasmarlo sobre el papel. Y contar, pues eso, muchas sensaciones que habíamos vivido muchísima gente que estaba en la calle. Y luego las fotografías. Hay algunas que reflejan muchos significados, ¿no? Más allá de lo que puedes ver en la imagen, cuando observas la fotografía de verdad, te das cuenta de que hay muchos mensajes que nos quieres transmitir a través de ellas, a través de esas fotografías, ¿no? Y pueden resultar incluso hasta más expresivas que las propias poesías, ¿no?, que has escrito. Sí, la fotografía es uno de mis medios favoritos, y la fotografía dice ahí, o sea, plasma imágenes de soledad, plasma sentimientos, plasma dolor, plasma angustia, o sea, la fotografía lo dice todo, o sea. Y bueno, la fotografía para mí es algo natural, y ahora afortunadamente con los teléfonos móviles todos tenemos una cámara fantástica en el bolsillo, y mi afán era eso, contarlo, reflejar lo que estaba sucediendo, y lo he intentado y en muchas lo he conseguido. Hay fotografías con mucha fuerza. Yo tengo curiosidad por preguntarte algo, porque según iba leyendo el libro, me iba encontrando con pasajes donde entiendo que cuando uno habla de esto es inevitable no acercarse, ¿no?, o no hacer alguna crítica a la parte política de esta realidad. Y en algunos casos lo haces de una forma un tanto desgarradora. Creo recordar algo así como esto no lo voy a perdonar, refiriéndote a alguna gestión hecha en alguna comunidad, creo que fue en la Comunidad de Madrid, ¿no?, con lo que habían hecho con ancianos que no habían llevado a los hospitales en el momento en el que debían haberlo hecho. En fin, todo lo que vivimos y lo que veíamos a través de los medios de comunicación, a ti te suscita, como a todos, ¿no?, unos sentimientos que a ti no te ha dado ningún reparo expresarlos libremente. Afortunadamente se puede decir, todavía somos un país libre y todos somos hombres y mujeres libres. A mí eso me parece atroz, o sea, eso de abandonar a las personas mayores. Mira, te voy a contar una cosa, el momento más especial, más emotivo y uno de los momentos más felices de mi vida es cuando nos tocó grabar el primer alta. Era un viejecillo de Santiago de Alcántara, que fue uno de los peores sitios, y también estuvimos en la residencia en ese momento, en el peor momento. Bueno, pues cuando nos mandaron a ir a grabar el primer alta, estaba todavía se me pone el vello de punta, estaba la sobrina,
y le había hecho un eso, y bueno, no nos abrazamos porque no se podía abrazar, pero la sobrina llorando, el señor llorando, salía en una silla de ruedas, todo el hospital, todos los enfermeros, los médicos, los del bar, la cocina, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo llorando, y mi compañera y yo trabajando, entrevistando, llorando, emoción, pura emoción. Eso es uno de los días que no se nos olvidarán nunca. Y yo no voy a perdonar lo del abandono que se han producido en muchos viejecillos. Yo no voy a perdonar mucha tristeza, muchas ponernos premios y medallas. Aquí había que luchar y teníamos que luchar todos, y los españoles tirando para adelante, o los extremeños, los españoles, todos tirando para adelante, y los políticos, ha habido muchos que no han estado a la altura, pero bueno, la historia lo juzgará, ¿no? Tristemente, Sí. así ha sido, y yo creo que así lo hemos vivido todos. Me fijo ahora en esta parte del libro y veo una imagen espectacular hecha por Francis Villegas. Sí, yo, como te he dicho antes, trabajo en prensa, entonces Francis, Lorenzo, Johnny, Armando, Boni, Ray, Jaime, son todos compañeros, entonces nos llevamos bien con todos, y yo les hago muchas veces fotos a ellos trabajando, ellos me hacen a mí fotos trabajando. Esa foto me la hizo Francis cuando ya a mediados, ya al final, me parece que estaríamos en fase 2 y tal, las monjitas del convento de San Pablo empezaron a vender sus productos. Y los vendían, llegaban voluntarios de una organización religiosa, no me acuerdo cuál, cogían los productos y los entregaban a las personas, entonces nos tocó hacerlo, que por cierto, luego las monjitas se contagiaron, la mayoría del convento de San Pablo, que era algo difícil, estaban ellas encerradas, eran monjas de clausura, no os acerquéis mucho, no. Nosotros no nos acercábamos, siempre tratamos de mantener toda la seguridad, y esa foto me la hizo Francis y le pedí permiso por si la podía utilizar, y es la única foto que hay en el libro que no es mía. Pues yo quiero darte la enhorabuena, porque creo que es un trabajo muy interesante, y yo creo que es algo que recoge la memoria, ¿no?, de los cacereños y cacereñas en un periodo durísimo de la vida y de la historia, y me gusta realmente tanto las fotografías, que creo que son imágenes espectaculares. Yo os recomiendo que lo compréis, porque son fotografías que te invitan mucho a reflexionar y a pensar, y siempre tienen como un doble mensaje, ¿no? O al menos a mí me ha parecido que muchas de ellas llegan a transmitir dobles mensajes, y un estilo muy, muy honesto, muy cercano, y sobre todo muy sentimental, que eso se agradece mucho cuando uno lee este tipo de trabajos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a vosotros. Y las ganas de feria, el que dirán, que más dará el destino el camino sin ti. Hemos quedado de vuelta los malos ratos, hemos probado de veras la mala vida, ella te devuelve lo que das. Y ahora escribo esta canción por si tienes dudas, porque ya no sé si vienes o si vas. Ya no quiero más abrazos tuyos, ni el frío de la
dulce condena, lo amargo en rama, cuando florecen las ganas, mordemos la realidad. Y ahora escribo esta canción por si tienes dudas, porque ya no sé si vienes o si vas. Ya no quiero más abrazos tuyos, ni el frío de la humanidad, ni el frío de la humanidad. Y ahora escribo esta canción por si tienes dudas, porque ya no sé si vienes o si vas. Ya no quiero más abrazos tuyos, ni el frío de la humanidad. Ni el frío de la humanidad. Momento de encontrarnos con la música en esta parte del programa y como les anunciaba al principio, pues tengo el placer de sentarme con uno de los artistas más jóvenes de la región que, al igual que a muchos artistas, les ha pasado, previo a toda la pandemia y a todo el confinamiento, estaban trabajando en sus proyectos musicales, en sus videoclips, en sus discos. Llegó la pandemia, se paralizó el mundo, se paralizó su actividad. Y ahora, en este proceso, pues vemos la luz de ese trabajo, de esos trabajos tan maravillosos que, si bien es cierto, nos daban a conocer por redes sociales, a veces sin ánimo de lucro, de manera casi altruista, ¿no?, para elevarnos el ánimo, ahora ya sí es el momento de darlo a conocer al público. Y es el caso de un artista que tenemos esta noche en el programa. Sergio Cepeda, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Pues aquí estamos, ¿no? Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias, porque yo quiero que la gente sepa que después de trabajar y de llevar ahí un ritmo un poquillo acelerado, pues has hecho el favor, ¿no?, de venir al programa esta noche y de estar con nosotros. Para mí ha sido un placer y no sé, estoy súper agradecido de estar aquí con vosotros. Bueno, lo decía al principio, Sergio, tú eres uno de esos artistas que, después de llevar ya una trayectoria con 2 discos, de haber hecho tus proyectos musicales en la región, de pronto vino la pandemia, paralizó al mundo y también paralizó, lógicamente, tu proyecto, y ahora tenemos la oportunidad de disfrutar del single que lo sacaste precisamente en todo ese periodo, ¿no?, del confinamiento, a través de las redes sociales, que era la forma en la que, bueno, podíamos presentar, ¿no?, los proyectos musicales en ese momento. Sí, exactamente. Ha sido un poco putada, ¿no? Porque estábamos trabajando bastante en tener un buen disco, ¿no? Y de repente llegó todo esto y se paralizó, como has dicho tú, se paralizó el mundo, ¿no? O sea, llevamos un ritmo frenético de vida y parece mentira. Yo todavía no me lo creo. O sea, no me creo que haya pasado esto, pero al sector cultural nos ha afectado muchísimo. Y bueno, yo creo que es momento de seguir trabajando. Ajá. O sea, y eso, continuar produciendo cosas y no parar. Bueno, tengo que decírtelo, ese es el nombre que lleva ese single que estrenaste con un lyric video que la gente puede disfrutar y al mismo tiempo cantar también la canción. Un tema maravilloso que resume un poco la esencia
de tu propia identidad musical, ¿no? Es una mezcla un poco de distintos géneros musicales, el pop, el rock and roll, el soul, el blues. He leído en algunas entrevistas y algunos comentarios que escribes en las redes sociales, ¿no? Que aún así tú todavía luchas por seguir encontrándote musicalmente. Eso me ha gustado mucho. Muchísimo, muchísimo. Yo, la verdad es que escucho muchísima música, ¿no? Y no me gusta definirme, ¿vale? O sea, porque sé que puedo hacer muchas cosas y me gusta luchar por conocerme a mí mismo musicalmente, ¿no? Y es algo muy importante no estancarse en algo concreto, sino simplemente hacer música. Creo que es lo más importante, no estancarte. Yo creo que fíjate que llevo ya un tiempo, ¿no? Entrevistando a cantantes, a grupos, artistas de la región, grupos también locales, y la pregunta más difícil que les puedo plantear y que me ha ocurrido en alguna entrevista hacerles es ¿cómo te defines musicalmente? Es difícil definirse musicalmente. Es muy difícil. Cuando ¿no? tienes la inquietud de seguir descubriéndote, ¿no? Y de seguir experimentando, ¿no? Con el sonido. Es muy difícil definirse, o sea, yo en mi caso no sabría con qué estilo definirme, porque también, o sea, a lo largo de mi vida, de mi carrera musical, he hecho muchas cosas. O sea, no he hecho pop, he hecho indie, he hecho hard rock, he hecho rock and roll, he hecho muchísimas cosas. Y definirme en una sola, pues no sabría decirte, la verdad. Me gusta hacer música y ya está. Y es algo que llevas haciéndolo desde que eras muy joven, ¿no? Porque tú empiezas con la música, pues, en plena adolescencia, ¿no? A los 16 años, más o menos. Sí, o sea, en mi caso, mi carrera musical empezó, sí, con 16 años. Yo me mudé a Mérida a estudiar, ¿no? Y ahí monté mi primera banda y fui a mi primera escuela de música. Y claro, ahí conocí a las personas con las que montaría mi primer proyecto. Y a partir de ahí, el director de la propia escuela de música tenía un estudio de grabación, Juanjo Frontela, y él sabía que yo componía canciones, yo ya estaba empezando a hacer música y él me veía que con esta banda yo quería meter mis temas y tal, porque él venía a nuestros ensayos y él nos veía ensayar, ¿no? Entonces me dijo, tío, pues, ¿por qué no hacemos un disco? ¿Por qué no hacemos algo con eso? Y a partir de ahí, pues ya empezamos a currar en eso. Y a partir de ahí ya empecé a montar proyectos más serios, ya empecé a querer dedicarme a eso, a querer vivir de eso. Que en principio era mi sueño, yo, o sea, quería salir de casa, aparte de por estudiar, mi sueño era hacer música, de siempre, desde que empecé a tocar la guitarra con 12 años. Yo ya empecé a escuchar bandas de rock y tal, y ya me empezó como a llamar la atención, y a partir de así empezó todo. Sin embargo, he leído de ti, dicho por ti mismo, ¿no? Una declaración tuya que dice algo así como que siempre te costó mucho valorarte y que has sido inseguro. ¿Por qué? Sí, porque o sea, a todos los artistas nos cuesta mucho querernos, ¿no? O sea, nos cuesta mucho que nos entiendan y es una cosa que te cuesta mucho sacar lo que tienes dentro y hacer que a la gente le guste o sea, se genera mucha inseguridad en ti mismo, ¿no? Y tienes que aprender a mirarte y a quererte y a valorar lo que haces. O sea, para que a los demás les guste lo que haces, primero te tiene que gustar a ti. Y a mí me ha costado mucho, pero es un camino muy largo, la música es muy difícil, el arte es muy difícil. Y lo importante es que tú, como artista, te valores. Si no, los demás no te van a valorar. Eso está claro. Desde ese primer disco que sacaste en noviembre hasta este último single, bueno, hay una evolución muy interesante, ¿no? Donde, como dices, experimentas con el sonido, quieres encontrarte musicalmente, bueno, vas buscándote un estilo, ¿no? Muy propio. Yo, cuando he escuchado este último single, a mí me ha gustado mucho, ¿sabes por qué? En primer lugar, porque creo que tienes una voz muy personal. Y luego, fíjate, después de escucharlo, no sé por qué, se me vino a la cabeza un estilo un poco retro, de ese post retro. Ahí había algo que me hacía sentir un poco, o al menos recordar, ¿no? Un poco ese estilo, aunque por supuesto tú haces una música muy actual, muy moderna, muy vital, pero sí consigues darle
esos toques, ¿no? Que lo hace también muy, muy personal, ¿no? Influencias. Me gustó mucho, la verdad que sí. Influencias, al fin y al cabo también, o sea, la música que has escuchado y todo eso, al final de lo que estás bebiendo en tu día a día y de lo que oyes, al final eso también se transforma en tu música. Entonces, pues mira, pues me alegro, me alegro que te guste y gracias por tus palabras. Y seguís trabajando, ¿no? Para próximamente completar ese proyecto musical, ya el disco completo y sacarlo a principios del año que viene. Sí, seguimos currando en ello, o sea, no hemos parado. Bueno, paramos cuando llegó el coronavirus, ¿no? Que nos impactó y dijimos. Pero ya tenemos grabado prácticamente la mitad del disco y estamos ensayando para preparar los conciertos del año que viene, si nos dejan tocar y se puede. Y ya te digo, no hemos parado, o sea, y también se prevé sacar un videoclip también en breve. Y pues nada, el disco está previsto sacarlo en febrero, probablemente, y tendrá 7 temas. Un disco que has producido con gente que está ya muy asentada en el mundo de la música y que han trabajado con grandes artistas. Eso también es interesante que lo digamos. Sí, pues mira, el disco lo estoy grabando con Candy Caramelo, que bueno, ha sido músico de Andrés Calamaro, Ariel Roth, bueno, ha tocado con grandes artistas, ¿no? Con grandes artistas del mundo del rock nacional y pues es un honor estar produciendo el disco con él, la verdad. O sea, yo lo admiro un montón, de siempre, ¿no? Yo ya lo seguía por redes sociales y ya lo conocía y tal. Y ya cuando me puse a componer las canciones nuevas y tal, había pensado también un poco en un sonido concreto y yo sabía que Lino Suricato también había trabajado con él y varios artistas también que me gustan mucho y quería sacar un sonido concreto. Entonces decidí también contar con él. Ya estuvimos en contacto en algún momento por redes sociales, por algunos vídeos que había subido y tal. Y nada, ya me decidí a contactar con él y hacer un disco. Claro, porque yo creo que lo importante para cualquier productor musical es dar con un artista que tenga identidad propia, que tenga su esencia, ¿no? Sí, claro. Es que se habla mucho de la nueva generación de artistas jóvenes con buenas voces, pero lo llaman formato OT, ¿no? Viene todo como muy siguiendo todo el mismo padrón. Y sin embargo, cuando viene alguien que rompe moldes, que rompe esquemas, Sí, con otra personalidad, eso es un reto para un productor musical. Y yo creo que en este caso, pues ellos se han dado cuenta, ¿no? Y están trabajando contigo haciendo un proyecto que yo tengo una ilusión y muchas ganas de, por lo menos, de que vuelvas otra vez aquí a presentarlo al público de Sentir Cáceres. Por supuesto vendré a presentarlo. Y es lo que dice. Yo pienso que hoy en día falta un poco más de originalidad, ¿no? Que falta un poco más de esa chicha que había antes, ¿no? Y bueno, lo que queda es que salga gente como nosotros y que luche y desde abajo y ya está, y que haga las cosas un poco distintas. Hacer las cosas, eso comentábamos anteriormente, ¿no? Con Marce Solís. Aprovechar este marco que estamos viviendo para que artísticamente la originalidad se vea, ¿no? En el teatro, en los trabajos, en los temas, para escribir nuevas canciones, para hacer obras teatrales, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es la vida misma, ¿no? Una canción muchas veces nos puede reflejar, pues no solo un estado de ánimo, también el momento por el que estamos atravesando, ¿no? Que como tú muy bien has dicho en las redes sociales, la distancia nos acerca. Exactamente. Es paradójico, pero es cierto, ¿no? Eso tú lo has experimentado. Es cierto, yo lo he notado mucho. Lo he notado mucho, sobre todo ahora con el coronavirus, lo he notado un montón. Cuanto más lejos estás de alguien, más cerca lo notas porque necesitas ese calor, ¿no? Y lo he notado componiendo las canciones del disco y todo esto. Precisamente hay algunas canciones del disco que hablan de eso. Y tengo que decírtelo, también la escribí pensando un poco en las cosas que le tienes que decir a una persona que también está lejos. O sea, la canción también habla un poco de eso. Y fue paradójico también que llegase el coronavirus y que nos alejase, ¿no? O sea, así que fíjate, por eso también se llama así el disco, porque es una forma de decir,
tengo que decir algo a la gente que está lejos de mí, tengo que contárselo, tengo que decirles que los quiero, ¿no? O sea, creo que es necesario. Pues ha sido un placer charlar contigo. Muchísima suerte, sé que sigas trabajando con tanto entusiasmo en ese nuevo disco que próximamente veremos, como bien nos has dicho, ¿no? A principios del 2021. Exactamente. Cuídate mucho, mucha suerte. Muchas gracias. Y vamos a disfrutar, si te parece, para el público de Sentir Cáceres Televisión, de tu voz, de ese último trabajo que has hecho en este plató de La Noche con Ángel. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Clavar
Pues este ha sido el programa de esta semana, una cita, un encuentro con 3 invitados que de cada uno de ellos me quedo con algo que verdaderamente más me ha llamado la atención, ¿no? En primer lugar, Marce Solís, destacar la importancia que para él tiene el teatro como función social. El teatro es vida, el teatro nos permite conocer distintas realidades y el teatro documental que él hace es algo que nos acerca, ¿no?, al ser humano desde otras perspectivas. Así que enhorabuena también al sector de las artes escénicas por esa nueva ley que se ha aprobado en Extremadura, la primera región en aprobar una ley de ese tipo, y que yo espero que todas las dificultades y todas las andanzas que tiene el sector en la región a partir de ahora sean mucho más fáciles, más llevaderas, más regularizadas, que de eso se trata. También me llama mucho la atención la entrega, el compromiso como profesional de José Gómez. Me acuerdo una vez un periodista que tuvimos en el programa, nuestro querido Miguel Ángel, vino a hablar también de otro libro que sacó y dijo algo así como que a los periodistas nos pagan por hacer nuestro trabajo. Claro, a todos nos pagan por hacer nuestro trabajo y sobre todo hacerlo con vocación es algo realmente importante. Pero hay veces que la labor del periodista no se destaca demasiado en momentos tan duros como los que hemos vivido. Y en este caso yo también quiero aprovechar este momento en el que ha estado aquí José Gómez para darles la enhorabuena y sobre todo agradecimiento en nombre de la ciudadanía a todos los periodistas locales y regionales que por toda Extremadura habéis hecho una cobertura durante todo el periodo de la pandemia verdaderamente ejemplar. Gracias a vuestro trabajo hemos podido, como ciudadanos, ver desde nuestras casas lo que estaba sucediendo, que era bastante duro y bastante difícil. Y sí os pagan por hacerlo, pero verdaderamente os estabais jugando la vida. Y del último invitado, de Sergio Cepeda, pues me quiero quedar sobre todo con su inquietud, ¿no? Son tiempos difíciles para el sector de la música, es cierto, pero hay que seguir luchando y creer en uno mismo y no perder la confianza es lo más importante. Ahora solo queda que el pueblo extremeño le apoye y yo creo que así será porque tiene un trabajo maravilloso. Bueno, con todo esto, con este buen sabor de boca, me despido de ustedes, espero que estén bien. Acuérdense de este símbolo, que no me lo quito en el programa, porque con ello les digo que se pongan y no se olviden de la mascarilla, cumplamos las normas de seguridad, que al fin y al cabo parece ser que ya va llegando una vacuna. Hablaremos de eso en otro programa, seguro que sí. Hasta la semana que viene. Gracias.